la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, no hay cuenta. La comisión está convocada hoy día para tratar dos temas. El primero de ellos, el oficio del presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para el nombramiento como consejero del Banco Central de Chile de don Luis Felipe Céspedes, que ya está conectado, lo tiene usted en pantalla. El segundo, el proyecto de datos personales. Ya. ¿Cómo está don Luis Felipe Céspedes, ex colega? Buenos días, presidenta. Y también a todos los senadores de la comisión. ¿Está como bajito su volumen o está usted cansado? No ¿O está sé, bajito el volumen acá? pues esté bajito el volumen allá. Yo estoy subiendo acá todo lo que puedo. Rodrigo Cerda está con luz de iluminación. Después tenemos que arreglar unas cuentas, ministro, ¿ah? Me están reclamando los gobernadores regionales. No se escucha nada. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Sí, gracias. Hola, presidenta. Bueno, ahí conversaremos. Gusto verlo a todos y a todas. Sí, está. Está Riquelme, estamos salvados entonces. No pida más, colega. Oye, muy buenos días, ministro, subsecretario, señor Riquelme, estimado Luis Felipe Céspedes, ex colega, estimada secretaria, ex amigo, dicen por acá, chuta, tenemos un problema. Ya, estimado ministro, le damos primero a usted la palabra y luego se la vamos a dar a el candidato para que pueda exponer. Gracias, presidenta. Bueno, mire, por su intermedio, dirigirme a los senadores, bueno, y obviamente a todos los que nos estén escuchando. Ministro, nos da un segundo porque tenemos un problema y de nuevo no lo escuchamos, así que vamos a tratar de arreglar acá el tema del audio. Por supuesto. Ministro, pruebe nuevamente. ¿Me escucharán Ahí bien sí, ahora? perfecto. Ya, gracias, excelente. Oiga, bueno, primero que nada, de nuevo, no sé si me escucharon antes, quería saludarlos a todos. También quería aprovechar de agradecerles todo lo que fue la tramitación del presupuesto. Creo que tuvo una muy buena tramitación en el sentido que, si bien hubo varias cosas que conversar, creo que fue una muy buena conversación que finalmente en el Senado pudimos resolver, así que se lo agradezco mucho. Y en relación a la nominación de... No, se nos va su señal. ¿Algún problema tenemos nosotros o no? Sí, me disculpo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. En relación a la nominación de Luis Felipe Céspedes, yo quería decirle primero que nada que para nosotros es muy importante como gobierno tener una institucionalidad muy robusta en el Banco Central, y desde ese punto de vista nos parece que la nominación de Luis Felipe Céspedes puede ser un gran al Banco Central. Yo creo que todos conocemos la trayectoria del candidato, en este caso Luis Felipe Céspedes, que ha sido una trayectoria pública como ministro, pero yo quisiera también, que ha sido muy destacable, ¿no es cierto? Pero yo también quisiera destacar su trayectoria, por un lado, académica, donde ha tenido mucha relación con los temas de política monetaria, y también su trayectoria en el mismo Banco Central, donde fue gerente, ¿no es cierto?, de estudio del Banco Central, y por lo tanto conoce mucho esa institución. Estoy seguro que además Luis Felipe ha tenido pasos, ¿no es cierto?, antes en el Fondo Monetario, y creo que desde ese punto de vista va a ser un gran aporte para el Consejo, no solamente técnicamente, sino que creo que ya como estamos muy tranquilos y muy confiados que su nominación, que debería ser para los próximos 10 años, va a ser una muy buena nominación para el Consejo y va a poder potenciar el Banco Central. Desde ese punto de vista, se fue la señal. ustedes, señores,
Disculpe, Presidenta, no sé si ahora me escucha. Sí. Ya, disculpe. Entonces, creo que tenemos un gran candidato para el Consejo y espero que ustedes también ahí concuerden con eso. Y si es así y finalmente ratificado, nosotros creemos que vamos a tener un Consejo para los próximos años que va a ser un Consejo que hoy día se va a potenciar y desde ese punto de vista nos da mucha tranquilidad en lo que pasa con el Banco Central hacia adelante. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. El resto de los senadores. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra entonces a Luis Felipe Céspedes. Muchísimas gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a todos y todas las presentes. En primer lugar, también agradecer al Presidente de la República, por su intermedio, al Ministro de Hacienda, por la nominación como candidato a consejero del Banco Central de Chile. Quiero también agradecer a la Presidenta del Senado y Presidenta de esta comisión, senadora Jimena Rincón, y a los demás senadores de la Comisión de Hacienda del Senado por su invitación. Los bancos centrales son instituciones que juegan un papel clave en el ordenamiento económico de los países. Al promover la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central de Chile contribuye de manera fundamental tanto a la estabilidad de la economía como al bienestar de la población. La inflación es regresiva, tiene efectos negativos sobre aquellos sectores de menores ingresos que cuentan con menos instrumentos para protegerse de esta. Una inflación baja y estable es la mejor manera de cuidar los recursos económicos con los que cuentan las personas. Y es también clave para generar un clima propicio para lograr mayores niveles de inversión, productividad y desarrollo. Los logros en materia inflacionaria en nuestro país han sido significativos. A comienzos de la década del 90, la tasa de inflación se encontraba en niveles cercanos al 30%. En los últimos 20 años, la inflación promedio ha sido de 3,17%. Y este buen desempeño ha potenciado la credibilidad del Banco Central, lo que ha incrementado a su vez la efectividad del ente emisor en el control inflacionario, generando un círculo virtuoso. La credibilidad del Banco Central ha permitido que la política monetaria de Chile actúe de manera contracíclica y flexible. Frente a la crisis global de 2008, la llamada crisis subprime, el Banco Central implementó una agresiva política monetaria para reducir sus efectos en Chile. Fuertes reducciones a las tasas de interés y implementación de políticas monetarias no convencionales fueron parte de las acciones implementadas por el Banco Central en aquella ocasión. La combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas permitió una rápida recuperación de nuestra economía y del empleo. Y frente al COVID-19, la política monetaria nuevamente actuó con flexibilidad y de manera fuertemente contracíclica. Junto con los programas de garantías de crédito, las medidas del Banco Central de Chile contribuyeron a reducir daños persistentes en la capacidad productiva de nuestra economía y evitar escenarios de mayores dificultades financieras para un conjunto importante de empresas. Hoy, el escenario macroeconómico que enfrenta nuestro país es complejo. Lo es también para un conjunto importante de países. Las perspectivas de crecimiento para este año se han revisado al alza, impulsadas principalmente por el consumo, y las proyecciones de crecimiento apuntan a que la economía se desacelerará de manera significativa el 2020 y el 2023. Pero la inflación ha aumentado significativamente, impulsada por los precios de bienes de alta demanda. Y hay factores idiosincráticos que están afectando el desempeño de nuestra economía. Lo cierto es que para mantener la capacidad de responder flexiblemente a escenarios futuros, es fundamental el compromiso del Banco Central con su objetivo inflacionario en el horizonte de política. Pero lo es también que seamos capaces como país de implementar políticas sostenibles y responsables. Ahora bien, en el caso de una economía pequeña y abierta, como es el caso de nuestra economía, la flexibilidad cambiaria juega un papel importante. En una economía que está sujeta a shocks reales, como por ejemplo los shocks de precios de materias primas, el tipo de cambio juega un papel estabilizador fundamental. Frente a un shock real negativo, una depreciación de la moneda permite fomentar la competitividad de las exportaciones y de esta forma amortiguar los efectos negativos de este. Pero para que la flexibilidad cambiaria sea un factor estabilizador, se requiere que el coeficiente de traspaso de tipo de cambio e inflación sea bajo y no existan descalces cambiarios que puedan generar problemas de estabilidad financiera, como los que experimentamos en la crisis del año 82. En los países donde el traspaso de depreciaciones cambiarias a precios financieros están dolarizados, la política monetaria no es contracíclica, por el contrario, tiende a ser procíclica y a exacerbar el ciclo económico, aumentando la volatilidad macroeconómica y reduciendo el bienestar de la sociedad. En estos casos, los costos en materia de empleo y bienestar que caen sobre las familias cuando la economía enfrenta un choque negativo son enormes y persistentes. En países
que no pueden implementar políticas monetarias contracíclicas cuando llueve, diluvia. En los últimos meses hemos observado una depreciación significativa del peso. Factores idiosincráticos nuevamente han jugado un papel importante. En este escenario, no podemos olvidar que si la economía pierde la capacidad de que su tipo de cambio fluctúe sin generar efectos desestabilizadores en la economía, perderá su capacidad de actuar contracíclicamente y de esta forma de estabilizar el producto y el empleo. Es importante también reconocer la importancia del diseño institucional de los bancos centrales. Son precisamente los bancos centrales que cuentan con un objetivo claro e independencia para llevar adelante su tarea los que pueden responder flexiblemente a shocks que generan un trade-off entre inflación y actividad en el corto plazo. En el caso de nuestro país, el esquema de metas de inflación que establece un claro objetivo inflacionario, pero lo hace dentro de un horizonte de política de 2 años, precisamente porque el Banco Central pondera de manera relevante las desviaciones del producto y del empleo respecto de sus niveles potenciales. Por el contrario, un Banco Central con múltiples objetivos y sin independencia para llevar adelante su tarea algo pasa acá, yo creo que es nuestra señal de internet. Pues están todos congelados menos nosotros. Es clave para fortalecer tanto la inversión de las personas como de las familias que buscan, por ejemplo, comprar una casa. Y no podemos olvidar que son precisamente las economías con mayores tasas de ahorro y mercados financieros más profundas aquellas menos vulnerables a las costosas crisis financieras y también las que exhiben menores fluctuaciones macroeconómicas y por lo tanto mayores niveles de bienestar para la ciudadanía. Quiero finalmente destacar los esfuerzos que el Banco Central está haciendo por profundizar el conocimiento de la ciudadanía respecto de su funcionamiento e importancia, del lenguaje claro y usando nuevos soportes. Es necesario seguir perseverando en esta tarea. Me parece también fundamental el trabajo que el banco está realizando en materia de monedas digitales. Para poner término a mi intervención, quiero agradecer nuevamente la invitación que se me ha hecho participar de esta sesión. Quedo disponible para eventuales consultas de las y los senadores, si las hubiera. Muchas gracias. Gracias, don Luis Felipe Céspedes. Se ofrece la palabra a los colegas. Senador Lagos. No, la verdad que solamente, saludarlo y creo que va a contar con un tremendo respaldo, tiene una trayectoria que lo conocemos, pública, académica. Yo desearle éxito en la medida que cuente con los apoyos, aquí hay que contar los votos, creo que le va a ir bien a don Felipe y esperanzado en que vamos a seguir contando con una institución como el Banco Central que ha demostrado tener la capacidad y la madurez de entender también su rol y también ese rol en función de la política chilena que ha estado muy compleja, pero que creo que ha sabido llevar el timón con bastante firmeza y buen criterio, ¿no? Sin perjuicio de lo que venga para el Banco Central y lo que se designe la Convención Constituyente o cuáles serán sus atribuciones del diseño. Yo espero que prime algo razonable en esa materia, ¿no? Entendiendo que nada está cerrado a cambio o modificaciones, pero en lo sustantivo, desearle mucho éxito y qué bueno que se incorpora o que vuelve al Banco Central. Gracias, senador Lagos. Senador Montes. Bueno, yo en primer lugar me sumo a lo que ha dicho Ricardo y a la valoración que en general tenemos de su trayectoria, su currículum, de lo que ha sido. Sabemos, en distintos momentos muy clave, hemos podido leer algunos de sus trabajos, cuando leímos ese trabajo que evaluaba el efecto multiplicador de la inversión pública, por ejemplo, que contradecía absolutamente lo que en ese momento estaba diciendo el gobierno, que nos sirvió mucho para poder pensar en la importancia de la inversión pública en determinadas coyunturas de la economía, y sabemos lo que es su capacidad y sus condiciones, y eso yo creo que es bastante consensual. Quiero agregar 2 elementos adicionales que me hacen valorar su trayectoria. O sea, él es de la Florida, su familia es de la Florida, sus hermanos son de la Florida, o sea, tiene un conocimiento de diversas realidades, no es solo de la cota 1000 para arriba, o sea, tiene otra historia. Bueno, Riquelme también se ríe porque antes era de allá también. Bueno, pero para mí es bien importante vivir otras cotidianidades, otras vidas, otra forma de insertarse en la ciudad yo quería destacar ese punto. Y quiero destacar otro más.
Yo creo que la diversidad dentro del Consejo del Banco Central es cada día más necesaria. Ha habido niveles de homogeneidad muy altos en algunos momentos. Y el hecho de tener una persona con un enfoque conceptual más allá de lo neoclásico, con una visión distinta de cómo se relacionan las distintas variables y efectos, con una visión más estructural, yo creo que es importante. En ese sentido yo confío mucho en el aporte singular y la capacidad de agregarle elementos que profundicen el análisis. Una de las cosas que uno siente con el Banco Central, más allá de la misión legal, es que está lleno de gente muy calificada. Hay mucho profesional y de repente, si bien tiene objetivos preponderantes que lo ordenan, también tiene un lugar que jugar en el debate sobre los grandes dilemas del país y los nuevos caminos de desarrollo, porque tiene elementos, capacidades, cabeza, estudio. Y yo creo que en el último tiempo con Mario Marcel se ha ido incorporando otros aspectos en los estudios y ojalá que ayude a que eso se siga desarrollando en el periodo que él ejerza como miembro del Consejo. Estoy muy convencido de que es un gran consejero. Gracias, senador Montes. Senador García. Muchas gracias, presidenta. Saludar al señor ministro, a su equipo, saludar a Luis Felipe y sumarme a las palabras tanto del senador Ricardo Lagos como del senador Carlos Montes. Conocemos a Luis Felipe Céspedes ya desde hace muchos años por la interacción que él ha tenido con el Congreso y especialmente con esta Comisión de Hacienda. Sabemos también que cumple con todos los requisitos humanos, profesionales, académicos para desempeñar una responsabilidad tan importante, más aún en estos momentos en que está trabajando una convención constituyente para darle a Chile una nueva constitución y donde yo por lo menos espero que sea ratificado la autonomía del Banco Central. Creo que eso ha sido muy importante, particularmente para enfrentar momentos difíciles, momentos de crisis como lo que hemos vivido. Así que me sumo a los deseos de éxito y esperar que se cumplan las etapas que establece el Senado para producir la designación. Muchas gracias. Gracias, senador García. Bueno, yo quiero primero agradecer al ministro porque me llamó por este nombre y yo le dije que sin perjuicio de que me parecía un muy buen nombre, tenía que hablar con los jefes de los comités de todas las bancadas del Senado, que creía que era lo que procedía, porque no era una decisión de la presidenta o vicepresidenta del Senado, sino más bien de la corporación en su conjunto. Y entiendo que así se hizo. Creo que hoy día, y lo decían mis colegas antes que yo, necesitamos, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido este domingo, entender que el país no se puede construir en una dicotomía de por un lado cambio y por el otro lado orden, y que hay que hacer que esas dos cosas confluyan, y yo creo que es posible, que podemos tener un país que asuma la necesidad de cambios razonables, pero con respeto al otro, sin bravuconada, sin violencia. Y creo que tenemos que hacer todo lo posible para transitar hacia la construcción de un país donde todas y todos tengamos espacio. Si hay algo que criticamos durante muchos años fue que el marco constitucional que teníamos lo había hecho un sector y se lo había impuesto al otro en una época oscura de nuestro país. Y dentro de eso, obviamente, el escenario en el que nos encontramos hoy día es un escenario tremendamente incierto. Yo creo en la institución del Banco Central, creo que los bancos centrales son necesarios, sin perjuicio de que uno pueda a lo mejor actualizarlos y ver qué otras cosas debieran ver o estar siguiendo y advirtiendo. Pero creo que hoy día el país necesita certezas. Si hay algo que la ciudadanía demanda es certezas, y creo que la elección del domingo apunta en ese sentido. Y hay algo que dice el senador Montes que me gusta. Él dice, el nuevo miembro del Banco Central, o la propuesta del nuevo integrante del Banco Central, es una persona que viene de la Florida. Y creo que ese es el Chile real, el Chile construido por todos y por todas. Y yo pensaba, yo vengo de calle Salas en Concepción,
algo parecido a la Florida en Santiago. Una clase media de padres y abuelos, trabajadores, panaderos, vendedores, hombres y mujeres esforzadas. Y creo que necesitamos mucho más de eso en el país. Mucho más reconocimiento al esfuerzo, al talento, al aporte. Y en ese sentido me alegra profundamente el nombre de Luis Felipe Céspedes. Trabajamos juntos como ministros, como colegas, no siempre coincidimos, pero teníamos la capacidad de conversar y ponernos de acuerdo y buscar ese tono y ese punto que nos permitiera ofrecer alternativas. Y me siento orgullosa de haber sido su compañera de gabinete, de trabajo con la presidenta Bachelet. Así que nada, solo agradecer al ministro por las gestiones realizadas, porque supongo que si el nombre de Luis Felipe Céspedes está acá es porque se ha hecho, ¿no es cierto?, todo lo necesario para tener un gran respaldo en la sala del Senado. Gracias. Ministro Luis Felipe. Presidenta, bueno, solamente agradecerles la buena disposición. La verdad que efectivamente, mire, más que haber negociado, concordado el nombre con los senadores, yo siento que tuvimos una conversación con los distintos jefes de bancada y fue una conversación donde el nombre fue bien recibido. Y desde ese punto de vista, creo que vamos a tener, espero que tengamos una buena acogida en la sala y que eso también sirva para que Luis Felipe se inserte muy bien en el Consejo y en el Banco Central a su llegada. Creo que con un gran respaldo de los senadores es algo muy bueno para partir ahí. Y bueno, le deseamos la mejor de la suerte en la medida que ustedes lo prueben y estamos seguros que va a ser un gran aporte para la discusión que viene también con la convención constituyente, ¿no es cierto? Yo creo también por eso que es tan importante tener gente con distintas visiones, como lo dicen ustedes, pero también gente que tenga el Consejo, ¿no es cierto?, una gran trayectoria, para que ellos también puedan reafirmar lo importante que ha sido el Banco Central y su autonomía en los últimos años, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Presidenta, y esperamos que ojalá sigan a la sala cuando usted lo disponga. Muchas gracias, ministro. Luis Felipe. Muchísimas gracias, Presidenta, y por su intermedio a los senadores por sus palabras. Me llenan de un profundo honor y ciertamente una profunda responsabilidad. Yo creo que una de las cosas fundamentales para nuestro país, tal como lo dijo usted, es poder seguir progresando, poder seguir generando mejores condiciones para nuestros compatriotas, generar oportunidades que son claves. Una sociedad inclusiva, una sociedad de oportunidades es lo que tenemos que apuntar. Y en ese sentido, las instituciones económicas, y dentro de ellas el Banco Central, juegan un rol muy importante. Juegan el rol de generar precisamente esas condiciones que permitan que el emprendimiento, la innovación, la productividad se desate, crezca, y de esa forma se puedan generar mejores empleos de calidad, mejores condiciones de vida para todos en una sociedad. Y creo que en eso el Banco Central juega un rol muy importante. Nuevamente les agradezco las palabras y espero poder cumplir con lo que han sido sus buenas palabras. Así que muchas gracias. Muchas gracias al ministro, a Luis Felipe. Señora secretaria. Presidenta, la comisión lo que hace es constatar que el candidato cumple con los requisitos previstos, no se vota, y entonces eso es lo que perfecto se registra. Así se informará entonces a la sala. Muchas gracias a ambos. Vamos entonces al primer punto. Lo liberamos, Luis Felipe, para que pueda seguir con su jornada. Nosotros vamos a seguir a un importante proyecto de ley que también obviamente va a ser de interés del Banco Central. Senador Montes, antes de que se vaya. Sí, solo recordarle, perdona Luis Felipe, pero otro tema, recordarle al ministro del proyecto de reajuste que hay algunos temas que tenemos acuerdo de incorporarlos allá, que no alcanzaron a entrar en el presupuesto, y sugeriría que mantuviéramos alguna conversación sobre eso, ¿no?
Sí, muy bien, senador. Sí, entiendo que quedaron esas cosas pendientes, lo vamos a estar monitoreando. Sí, por supuesto, nosotros partimos hoy día en las conversaciones con la mesa del sector público y obviamente tenemos que ingresar lo antes posible, pero teniendo la idea que tiene que estar despachado como máximo a mitad de diciembre. Entonces, Claro. efectivamente, yo voy a mantener los canales abiertos con ustedes para que conversemos los temas que efectivamente nos preocupan. Y si puede recuerden al subsecretario de los Trabajadores de la Cultura, que él tiene una particular sensibilidad respecto a ello. Él tiene un énfasis cultural muy relevante. Pero parece que no era en el ámbito financiero, pero está bien, pero era solo para recordar. Está bien. Está muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Vamos? Presidenta, el segundo punto en tabla es el proyecto de ley relativo a la protección y tratamiento de los datos personales. En este proyecto de ley se presentaron indicaciones que son las que se empezaron a revisar en la última sesión. El procedimiento que se siguió fue el de ir, se entendió que estaba en primer lugar reabierta desde ya el debate, digamos, y se podía volver atrás. Se fue aprobando y se fueron dejando pendientes ciertas cosas. No se rechazó nada, simplemente se dejaron pendientes algunos temas y lo que corresponde en la sesión del día de hoy es continuar revisando las indicaciones a partir de la número 11. No solo las indicaciones, porque había normas de competencia de la Comisión que no fueron objeto de comisiones y que también tienen que ir siendo consideradas por la Comisión. Quiero hacerle presente que el senador Coloma advirtió que él tiene un compromiso, va a llegar después de las 11, entonces pidió que si se votaba se le avisara para que él pudiera conseguir a alguien, pero por la metodología que se siguió eso no sería necesario, Porque digamos, vamos a revisar, porque sí. Exactamente. Yo entiendo lo mismo, colegas, ¿o no? Ya. Bien, entonces, en la página 174 del comparado, está 74, está la indicación 11 del presidente de la República que sustituye en el numeral 12 el artículo 35 por el siguiente: sanciones. Los que traten datos personales con infracción a esta ley, sus reglamentos y a instrucciones y normas generales dictadas por la agencia podrán ser sancionados por la agencia con multa a beneficio fiscal equivalente a la suma de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. En caso de que exista reincidencia de conformidad al literal A, en caso de que exista reincidencia de conformidad al literal A del inciso segundo del artículo 36, la agencia podrá aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado a la infracción cometida. Está reemplazando esa indicación el artículo 35 sobre sanciones, digamos, aprobado en general. ¿Opiniones? Es bastante alta. Es bastante alta la multa y quizá alguien nos pudiera explicar más cuál es el fundamento. Tendría que ser el Ejecutivo que está presente porque esta entiendo que es una... Sí. Dice hasta 10.000. Sí. Entonces sí. el rango es amplio. ¿Sabes lo que pasa? amplio. Que a mí me preocupa esta diferenciación entre los datos personales relacionados con la actividad económica comercial, que los datos personales relacionados con cuestiones de políticas públicas o con la vida de organizaciones sociales. Y yo lo que he estudiado esto hasta el momento no descubro dónde están los límites de uno y otro, porque creo que efectivamente se tiene que tener criterios no iguales. Ayer, por ejemplo, discutíamos la ley de copropiedad justamente en la comisión mixta en la noche, y venía la necesidad de un registro con los que son miembros del comité de administración. Y se planteaba que los miembros del comité de administración no podían ser conocidos porque se afectaba la ley de datos personales. Entonces uno dice, si en la vida social no se pueden conocer quiénes representan en ciertos roles, a mi juicio eso va más allá de lo razonable. Y yo de todo lo que he leído de esto, que no en ningún caso podría decir que soy especialista ni nada,
veo que las fronteras son poco claras. Y como en estas cosas hay de repente gente que le gusta irse a los extremos, me gustaría, si es posible, que el Ejecutivo clarificara los límites de estas materias y los artículos en los cuales están expresados esos límites. Eso sí. Ya, senador Montes, entendiendo el fondo del planteamiento, hay una cosa que previa a la respuesta que usted pide y que tiene que ver con lo que usted pide, que me gustaría que el Ejecutivo pudiera explicar, porque aquí hay una indicación del presidente de la República, señora secretaria, ¿no es cierto?, que reemplaza el 35, que establece distinto tipo de infracciones con distinto tipo de multas por una sola descripción con un rango amplio, hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Entonces, me gustaría que nos explicaran eso para poder entender cuál es el sentido de lo que hay detrás y que además explicaran lo que pide el senador Montes. Silencio el Ejecutivo. Presidenta, buenos días. Ahí sí, perdón. Nos acompaña en esta sesión don Andrés Hernando, coordinador de Políticas Sociales y Movilización del Estado, y puede hacerse cargo de las inquietudes del senador Montes, que entiendo, y por favor corríjanme si estoy equivocado, dice relación con la multa de la letra K de la página 124 del comparado, ¿no? En particular, yo sé que en general hay otra preocupación, pero en particular... Es indicación del Ejecutivo. Estamos hablando de la indicación número 11 de Su Excelencia el Presidente de la República, que cambia el 35 que está en revisión. En la página 174. Sí. Eso es el Sí, Presidenta. Buenos días, saludos. Aprovechar de saludar también a los senadores miembros de la comisión. La principal razón es que, como estaba estipulado originalmente, de acuerdo a la gravedad de las faltas, de las infracciones, ¿cierto?, se consideraba un piso mínimo de multa. Y eso no estaba condicionado en ningún caso a la realidad económica del infractor. Entonces, el piso podía ser demasiado alto en el caso de empresas medianas o pequeñas que hicieran tratamiento de datos y que cometieran alguna infracción. La razón entonces es dejar un rango un poco más amplio, o sea, dejar un amplio rango para poder fijar el monto de la multa, y luego en la siguiente indicación se establece exactamente cómo se considerará, qué factores se considerarán para determinar el monto de la multa específica. Solamente esa es la razón para cambiar eso, presidente. A mí la verdad es que no me gusta la indicación del presidente de la República. Creo que con este sistema al final no se va a sancionar nunca porque no están los parámetros para poder establecer cuáles son las circunstancias. Y sí recogería, algo que además veíamos ayer en el proyecto de información del Servicio de Impuestos Internos, sí recogería la última parte de la indicación del presidente de la República que habla de la reincidencia. Senador García. Presidenta, es que en realidad esta indicación 11, que incorpora este artículo 35, debiéramos verla en armonía con el 12, con la indicación 12, al artículo 37, donde señala los criterios para la determinación del monto de las multas, que está en la página 178. Y no sé si habrá alguna otra indicación o artículo que esté referido a las multas, pero yo creo que ahí está lo que usted con toda razón echa de menos, los criterios para aplicarlas. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Lo que pasa, sí, podríamos leer la indicación 12. La indicación número 12 del presidente de la República, que está en la página 178. Yo creo que no se contraponen al 35 original y lo complementan, ¿no? Sustituye el numeral 12. Pero, perdón, Sole, ¿sí? Antes de que lo lea. Yo creo que el 12 viene a ayudar al 35 actual. Y no se contrapone. Pero leámoslo y discutimos.
La indicación número 2, entonces, está en la página 178, es del Presidente de la República y sustituye el artículo 37 por el siguiente. Determinación del monto de las multas. Para la determinación del monto de las multas señaladas en esta ley, la agencia deberá aplicar prudencialmente los siguientes criterios. 1. La gravedad de la conducta. 2. Si la conducta fue realizada con falta de diligencia o cuidado en aquellos casos que no se consideran estos elementos en la configuración de la infracción. 3. El perjuicio producido con motivo de la infracción, especialmente el número de titulares de datos que se vieron afectados. 4. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción en caso de que lo hubiese. 5. Si el tratamiento realizado incluye datos personales sensibles o datos personales de niños, niñas y adolescentes. 6. La capacidad económica del infractor. 7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la agencia en las mismas circunstancias. 8. Las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran. En caso de que una conducta dé origen a 2 o más infracciones o cuando una infracción sea medio para cometer otra, se impondrá una sola multa considerando siempre la gravedad de la infracción más grave. En caso de que se verifiquen 2 o más conductas infraccionales independientes entre sí, se acumularán las sanciones correspondientes a cada una de ellas. Las multas deberán ser pagadas en la tesorería comunal correspondiente al domicilio del infractor dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde que la resolución de la agencia se encuentre firme. El comprobante de pago correspondiente deberá ser presentado a la agencia dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que se hubiere efectuado el pago. Yo tengo una duda, en realidad de forma. Esto de que las multas deberán ser pagadas en la tesorería comunal correspondiente. Las tesorerías comunales, según yo, ya no existen. La única que existe es la de los juzgados de policía local, ¿o no? Claro, pero esas son tesorerías municipales, no son fiscales. Entonces, me llama la atención, no sé, pues si está bien, fantástico, pero creo que sería bueno revisarlo. Según yo, las tesorerías comunales de la Tesorería General de la República ya no existen. ¿Serían las tesorerías regionales? Claro, quizás. Regionales puede ser. ¿Las tesorerías regionales? Regionales, sí. Eso sí existe. Eso sí existe. No hay. Debería ser regionales de la comuna que corresponda. ¿Hay? No. ¿Comunal? ¿Tesorería comunal? La del, no, la municipal. Ahí se pagan las contribuciones también, se puede pagar ahí. Bueno, ahí están averiguando, yo creo, la historia. Yo entiendo que están las regionales, pero no sé que la tesorería, no sé si tenga comunal. Sí, pero comunal. Sería bueno que nos respondan. Sí. Sí. Porque resulta que cuando tú estás reemplazando la del 35, ¿ya? No estoy hablando de estoy hablando de la anterior. Página 174, ¿ya? En la página 174, al final, el presidente está proponiendo reemplazar el artículo 35 actual por el siguiente. Y yo digo que es mucho más claro el 35 actual y le agregaría la última parte del presidente, que es el de la reincidencia. ¿Por qué? Porque si uno lee el del presidente, dice, los que traten datos personales con infracción a esta ley, sus reglamentos o instrucciones y normas generales dictadas a la agencia, podrán ser sancionados por la agencia con multa de beneficio fiscal equivalente a la suma de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. El actual 35 señala que en la cuarta, la página 174 parte, y dice, las sanciones a las infracciones en que concurran los responsables de datos serán las siguientes. A, infracción leve, sancionadas con 1 a 100, infracción grave, sancionadas con 101 a 5.000, y las gravísimas de 5.001 a 10.000. ¿Ya? Y en el 34 bis y el 34 ter se establece cuáles son las leves, graves y gravísimas. Con lo que plantea el presidente, la verdad es que nunca va a haber sanciones de 10.000 UTM. Porque está hablando de que se puede aplicar una sanción de hasta 10.000. O sea, no, lo que quiere decir es que hay una suposición de que no estoy cuestionando para entender el razonamiento. Sí.
lo que usted está implicando o señalando es que con la redacción de la indicación presidencial podría ocurrir que nunca se aplique la de 10.000. Exacto. Pero no es que no se va a aplicar. No. Podría ocurrir que nunca se otro aplique. podría decir que siempre van a aplicar la de 10.000. O podría ser, claro, que caigan, ¿no es cierto?, en el Que otro extremo. En el otro extremo, o sea, yo Depende entiendo. de quién gobierna, estoy de acuerdo. Entonces, lo que está planteando es que le gustaría que fuera como con Más tramos más claro. rígidos, tramos más claros de multa en función del tipo de infracción. Exacto. Pero ya, está bien. Entiendo, ahora va a entender Un el tema de problema. No sé si certeza. eso se puede resolver, pero En el artículo 34 ter, 34 bis y 34 ter, se establece cuáles son cuáles. Hay que irse más atrás. Senador García. Presidenta, ahora que usted nos lleva al 34 cuáter. No, ter, bis y ter. Sí, es que igual quería referirme al 34 cuáter porque ese no lo vi. define las infracciones gravísimas. Y la letra A dice efectuar tratamiento de datos personales en forma fraudulenta. Destinar maliciosamente los datos personales a una finalidad distinta de la consentida por el titular. No sé, a mí me parece que las dos primeras son constitutivas de delito y que debieran ser materias vistas por la Fiscalía. Pero yo entiendo No que sé si eso está... Ahí me gustaría que el Ejecutivo nos Claro, ilustre. sería bueno que el Ejecutivo nos... En la Estamos página en la página 172 y 173. 174. Esto va desde la 166, que están las infracciones leves, a la 174, que terminan las gravísimas. Recording in progress. Si el Ejecutivo nos pudiera ilustrar. Estamos pidiéndole al Ejecutivo, no sé si me escuchan. ¿Me escucha el Ejecutivo? Me parece que estamos sin audio. Esto es gravísimo. Vamos a ser multados. ¿Me escucha? ¿Me escucha el Ejecutivo ahora? No, estamos congelados. Tenemos un problema de señal grave. Sí. Paramos un poco la sesión. Se suspende la sesión.
Habíamos interrumpido unos minutos la sesión porque se nos había caído la señal. Tenemos aquí varias dudas entre los colegas sobre los límites, sobre las responsabilidades, sobre cómo objetivar las sanciones. El senador Montes hizo una pregunta hace un rato atrás y no se la contestó la gente de Hacienda y nos gustaría poder insistir en aquello. ¿Cómo está, subsecretario? Qué bueno que haya llegado para que ponga orden ahí. Sí, Riquelme estaba muy desordenado, presidente. Sí, está preguntando aquí el senador Montes si tiene todo listo para firmar el 1 de enero los bonos de cultura. No, son el próximo gobierno porque va a ser... No, si decía 1 de enero en nuestra discusión de presupuesto, Ricardo. Oiga, presidente. ¿Qué? Se cayó el sistema. ¿Tenemos un problema de señal? No. Pero no un problema de apellido, que conste. ¿Ah? Tenemos un problema grave. Hay que decirle al secretario. Sí, pues, pero es que no puede ser porque nos liquida todo el trabajo. Y nosotros necesitamos el Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto. Recording in progress. ¿Nos escucha ahora, subsecretario? Subsecretario, ¿ahora sí? ¿Pero esta norma es de nuestra conferencia? Ahí sí se habían pegado y no la sí. Esta sí, con la de la multa, pero... Nos volvimos a pegar. Subse, ¿no está escuchando? Ya. Le habíamos hecho una pregunta a su equipo. Anote, por favor, lo del bono del senador Monte, porque va a ser la primera cosa que le va a preguntar cuando venga en enero. ¿Eh? Y ahí se quedan callados. Cuando yo digo bono, se congela la imagen. Qué manera de... Muchas, 7. Además no nos podíamos ni enojar. No, esta sesión está... Ahí sí. ¿Nos escucha, Subse? Sí, ahí lo escucho. Ya. ¿Lo escuchamos ahora usted? Sí, le decía, presidenta, que el equipo Monte, entonces si la podía repetir por su intermedio. Carlos Montes, tienes la palabra. No. Tu micrófono. Subsecretario, es una pregunta que es más bien conceptual y más general la que yo he hecho, porque yo no lo tengo claro y está bien, las multas tienen que ver con conductas inapropiadas y hay un cierto rango y hay una conversación. Pero yo lo que he visto, con lo poco que conozco este proyecto, pero lo he tratado de estudiar, es que el proyecto está muy orientado a la información económica. Principalmente lo que está en la cabeza es la información sobre deudas, que tiene un valor, eso, y que se transa de distintas maneras y se abusa y reabusa. Recording in progress. No es que no queramos escuchar al senador Montes, presidenta, pero se volvió a caer la señal. El bono va a tener que subir en este rato. Bueno, pero entonces una cosa es la información económica, pero hay otra información que tiene otros... ¿Qué pasó? No sé. No oyen ahora. No, se no escucha. No está bloqueado el micrófono acá, en el equipo. ¿Aló? ¿Ahí sí? Entonces, además de la información económica, que es la que está en el origen de este proyecto y el debate, etcétera, hay otras informaciones. Una es de políticas públicas. La información de beneficiarios de programas públicos, subvenciones, subsidio de vivienda, subvenciones escolares, miles de cosas. ¿Esa información también va a ser considerada con estos criterios? O sea, ¿significa que lo que hace el Estado no puede ser socialmente, no haya control social sobre eso? O sea, la organización territorial no va a poder conocer de que todos los vecinos del sector que reciben determinados beneficios. Eso limita la posibilidad de control democrático, por ejemplo, y tiene un problema con los datos personales. Pero ahí, ¿cuál es el límite? Y eso por un lado, la información de políticas públicas, municipales o nacionales. Y por otro lado está la vida de las organizaciones comunitarias, la vida de las organizaciones sociales.
Es fundamental que haya transparencia de muchos datos. Bueno, de la directiva de partida. ¿Quiénes son los de la directiva? En segundo lugar, ¿quiénes son de distintas comisiones de trabajo para distintos objetos? La vida social se basa mucho en el conocimiento de las identidades de las otras personas. ¿Hasta qué punto se le aplica y bajo qué criterio se aplica esta ley? Esas son las dos consultas. Así es, subsecretario. Sí, tenemos un problema. Vamos a tener que suspender. Vamos a tener que levantar la sesión. Oye, yo voy a pedirle al Ejecutivo, que el lunes pueda estar presencial para poder continuar con este proyecto. No vamos a poder seguir ahora y los necesitamos, subsecretario. ¿Ya? Tenemos dos proyectos que tenemos que sacar, uno es de este y otro es el de donaciones, y necesitamos que el Ejecutivo esté presente. No, el de información nos quedan cosas bien chicas y está listo. Por eso no lo nombré, ese está ya en los ajustes finales, pero necesitamos el Ejecutivo lunes y martes, estimado subsecretario, para que le transmita al ministro y los invitamos cordialmente. Vamos a pedir la biblioteca, la sala de la biblioteca, que es más grande. Sí. Es más grande, por un tema de aforo, por eso. No, es un tema de aforo. Vamos a estar presencial. Gracias, subsecretario. Vamos a tener que levantar la sesión, pero para que sepa, y vamos a pedirle a los equipos técnicos nuestros que trabajen con ustedes para que podamos avanzar de aquí al lunes. Y si le puede contestar por escrito la consulta del senador Montes, por favor. A la comisión. A la comisión, y teníamos unas propuestas ahí para trabajar en esta parte, para conciliar todos estos artículos. Gracias. Gracias, presidenta. Se levanta la sesión.